Buenas tardes, mi nombre es Maureen Ivette Suescún, soy estudiante de sexto semestre de comunicación de la Universidad Minuto de Dios. A continuación vamos a tratar sobre un tema de gran importancia para la sociedad, como son los métodos alternativos de resolución de conflictos. Pero ¿qué son los métodos alternativos? Es la forma como la sociedad civil se convierte en actores activos para la resolución de sus propios conflictos, generando espacios de diálogos que le permitan llegar a mutuos acuerdos para dar solución a los mismos. Uno de los métodos de alternativos es la conciliación, que se estableció en Colombia el 23 de marzo de 1991, pero que jurídicamente se viene trabajando desde 1985. ¿De qué trata este método? En este método existe la intervención de una tercera persona, que es como tal la que brinda acuerdos o arreglos, compromisos para que las partes implicadas lleguen a mutuos acuerdos. Como tal, en esta herramienta, los compromisos y arreglos definitivos a los que llegaron las partes implicadas deben ser cumplidas obligatoriamente, a pesar de que la participación de las partes haya sido voluntaria, entonces debe ser de total cumplimiento. Esta herramienta la utiliza o es de gran importancia en la aquí en Colombia, porque es una alternativa que permite que la rama judicial no se vea tan congestionada con tanto proceso, sino que obviamente las partes o los implicados en los conflictos lleguen a una conciliación que les permita solucionar el problema. Otro de los métodos alternativos es la mediación. En la mediación existe o hay participación de una tercera persona que lo que hace es que los implicados en el conflicto lleguen a un mutuo acuerdo que satisfaga las necesidades, las expectativas e intereses de las dos partes. Pero entonces esta persona debe ser, como tal, debe tener un perfil neutral que no esté ni de un lado ni del otro para que la mediación llegue a un feliz término. Entonces el proceso como tal se caracteriza porque no es costoso, es algo flexible, que es muy ágil, que no es demorado. Entonces por eso es uno de los métodos que más se utiliza. Dentro de este método de resolución de conflictos encontramos tres fases para el desarrollo del mismo. En el primero está la preparación como tal, que es la planeación de la sesión para llegar a un acuerdo, como donde encontramos dónde va a ser, cuándo, quién, para qué, con qué fin. En la segunda fase encontramos la sesión ya como tal, que es donde ya los participantes se conocen sus requerimientos, sus condiciones, y donde se analiza como tal el conflicto y se plantean las posibles soluciones que pueden existir para la solución del mismo. Seguido de la segunda fase, y ya para terminar como tal la tercera fase de la mediación, es el seguimiento y la evaluación del conflicto. Esta última fase se caracteriza por el cumplimiento o que se llegue al cumplimiento de los compromisos que llegaron a ser firmados o que llegaron a mutuos acuerdos para llegar a un feliz término en la resolución del conflicto. Entonces, como tal, la tercera fase es el cumplimiento y evaluación o seguimiento de los compromisos que se adquirieron por las dos partes. Este método se convierte en algo fundamental para la solución del conflicto. Y como tercer método de resolución de conflicto encontramos el arbitraje, que pues lo esperado es que no lleguemos a este tercer método, que es como tal ya el arbitraje legal. ¿En qué consiste este método? Este ya se desarrolla es cuando los actores del conflicto llegan como tal a un fallo jurídico, pues ya porque los actores no llegaron a un cumplimiento, a unos arreglos que les permitiera solucionar el problema sin llegar a estas instancias legales. Pero pues como tal el arbitraje se divide en tres, o existen tres clases de arbitraje,
que son el de derecho, se basa en resoluciones, jurisprudencia y normas legales vigentes. La segunda está el arbitraje técnico, que funda sus resoluciones en conocimientos técnicos de expertos o profesionales especializados que son nombrados como árbitros. Y para finalizar encontramos el arbitraje en equidad, que no basa su decisión en normas o leyes, sino en la situación y criterios de justicia propios de la persona, que sirve como árbitro además del contexto en el que se desarrolla el conflicto. Entonces, como lo acaba de nombrar, estos son los métodos alternativos de solución de conflictos. Entonces, pues lo que se espera o lo anhelado es que para solucionar un conflicto se desarrolle entre la mediación y la conciliación, y no que necesariamente lleguemos a un arbitraje legal, pues porque obviamente en este método ya uno de los actores va a tener que sale beneficiado y el otro pues obviamente perjudicado. Entonces lo que se quiere es que no se llegue a estas instancias legales. Y para finalizar, no quiero hacer énfasis en un conflicto como tal o específicamente, sino quiero hablar en sí de la violencia que está viviendo nuestro país. Este es un proceso que lleva más de 60 años de violencia en nuestro país, y que esto se ha generado pues porque no hemos tenido la posibilidad o no hemos creado espacios de diálogo que nos permitan llegar a acuerdos y no necesariamente actuar con violencia, pues como ha venido sucediendo en nuestro país. Lo que se espera o lo que se anhela es que fomentar una cultura ciudadana de que las cosas no se arreglan con violencia, porque no llegamos a un feliz término, sino pues que generamos es violencia, dolor en miles de familias, que necesariamente no debería ser así, porque teniendo métodos alternativos de resolución de conflictos como es la mediación, la conciliación, pues no deberíamos llegar a estas instancias que pues desafortunadamente en nuestro país están ocurriendo, y que día tras día pues acaban con miles de vidas de personas que quizás son inocentes, y pues que otras por la falta de conocimiento de que tal vez llegando a hablar, a solucionar las cosas, no tendrían que llegar a desgracias como la muerte. Entonces lo que espero es que en nuestro país la educación se focalice más en los métodos alternativos de resolución de conflictos, para que haya o fomentar un pensamiento como más de que las cosas no se solucionan de mala manera, sino pues que hablando, dialogando, se puede llegar a un feliz término. Y ya en conclusión, pues quiero como tal hacer un llamado a las personas de que las cosas no se solucionan por medio de violencia, sino que para eso existe el diálogo, que como tal es el mejor método de solución de conflictos, que nos permiten desarrollar como tal o dar a conocer las inconformidades que tenemos sin necesariamente ser violentos con los demás. Eso es el llamado que hago.